tema que equilibrio de fases. Y bueno, básicamente estaba centrado en la determinación termodinámica de algunas ecuaciones. Y esas son las ecuaciones. Ya digamos, el método de deducción de las ecuaciones no las voy a poner. Las pueden revisar en la plataforma Moodle, fue el tema de la clase anterior. Hay formas de llegar en base a una ecuación que le llamamos ecuación de Maxwell, que le llamamos. Desde ahí es una ecuación básica de la termodinámica para equilibrios de fases. Se llegan a esas tres ecuaciones. ¿Ya? Bueno, y entonces observen de qué se trata. Tenemos un diagrama de presión, tenemos un diagrama de, bueno, temperatura, presión, temperatura. Y observen cuáles son sus características, ¿no? En principio hay un punto triple. Un punto triple es un punto de coexistencia y equilibrio de tres fases. Las tres fases son las que se señalan: sólido, líquido y gaseoso. También hay un punto crítico. Luego hay una zona de sólidos, una zona de gas, una zona de líquido. Pero también hay curvas. Por ejemplo, una curva, le llaman curva de vaporización, si lo interpretas así, o si quieres, de condensación, si lo interpretas en el sentido contrario. Igual es lo mismo. Ya, esta curva de vaporización está referida a curvas de equilibrio. Todo está referido a equilibrio. Por ejemplo, yo digo, a ver, determine cuál es la... A tal temperatura, por decir, vamos a poner, a lo mejor vamos a poner adelante, porque el agua tiene valores. Ahí te la dejo. Por ejemplo, si la presión es una atmósfera, ¿cuál debe ser la temperatura para que estén en equilibrio las fases líquida y gaseosa? Fase líquida, fase gaseosa. Si la presión es una atmósfera, vas por acá y lees, ¿no? 100. Entonces dices que para la presión de una atmósfera, la temperatura a la cual están en equilibrio las dos fases líquidas, gaseosas, es 100. O al revés, si la temperatura es tal, ¿cuál es la presión a la cual las fases están en equilibrio? Subes y lees, ¿no? Ya eso es en lectura, eso es en un gráfico. Ahora, si no hay gráfico, pues tienes la ecuación. Entonces, tienes esa ecuación. Me estoy refiriendo a la misma ecuación, acá está la ecuación. Observa, dice, si la temperatura es 100 para el agua, ¿no? ¿Cuál es la presión a la cual las fases están en equilibrio? Despejas P. O al revés, si la presión para el agua es una atmósfera, ¿cuál es la temperatura a la cual están en equilibrio? Despejas T. Y así, lo mismo lo aplicas aquí y lo aplicas en la otra ecuación. Observa que las tres ecuaciones tienen las mismas variables, P y T. Acá, P y T. Acá también tienes P y T. Igual arriba también tienes P y T. O sea que son ecuaciones que definen esas curvas de equilibrio. ¿Ya? Pero además tiene un valor operativo. Y quizás es lo que más usan los ingenieros, ¿no? La temperatura de ebullición. Por ejemplo, ¿cuál es la temperatura de ebullición del agua en el Cerro del Pasco, donde la presión atmosférica es 540 milímetros de mercurio? Entonces, ¿cómo lo usaría? Igualito. Gráficamente, ¿cómo sería? Buscas 540 milímetros de mercurio. Presión. Buscas, vas a la curva, donde corta, lees. Eso sería gráficamente. Ahora, analíticamente, ¿cómo sería? Usas la ecuación. Y con eso está, ¿no? Con eso está. Entonces lo voy a poner como un ejemplo, ¿no? A ver, como un ejemplo.
qué temperatura hierve el agua cuando la presión atmosférica es 540 milímetros. ¿Vale? Eso de ahí se puede resolver gráficamente. Si tuvieras la curva la gráfica del agua, pero resolver gráficamente. ¿Qué harías ahí? Buscas 540. O sea, si esta fuese una gráfica que tenga, que estuviese a escala y tuviese todos los valores, buscarías presión 540. Por decir acá, vas y lees y estarías diciendo esta es la temperatura de ebullición del agua. Esa sería la forma, ¿no? Pero ¿cómo sería analíticamente? Pues vas usas la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Pues la que está señalada ahí. Entonces, estás hablando de hervir. Entonces, si hablas de hervir, bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta es que estás estableciendo dos fases, la fase líquida, ¿no? Y la fase en equilibrio, ¿no? O sea, siempre tienes que ubicarte en un contexto, ¿no? O te ubicas en esa curva, o en esa curva, o en esa curva. Entonces, si hablas de hervir, estás hablando de líquido que pasa en la fase gaseosa. Tienes que ubicarte en el equilibrio líquido gas. Entonces con eso ubica la ecuación que vas a usar, que sería la de ahí, y lo reemplaza simplemente, ¿no? A ver, reemplazando lo mismo de ahí. Entonces, ¿qué necesitas para poder usar esta ecuación? Por lo menos un punto de acá. ¿Dónde está ese punto que yo digo? Sería P1 de 1. Necesitas un P1 de 1. Entonces ahí vas tú al ¿qué conozco del agua? ¿Qué es lo más conocido del agua? De un P1 de 1. Un punto de acá más conocido del agua es a una atmósfera 100 grados. Eso lo usas. Por acaso, estas ecuaciones en T en Kelvin, eso no lo he mencionado, pero no tendría sentido que lo uses en Celsius, porque imagínate que fuese 0, 1 entre 0 acá, ¿no? Matemáticamente no. Todo está construido para que la temperatura esté en Kelvin. Entonces, vamos a usar, antes de usar la ecuación, vamos a decir que si la presión 1 es una atmósfera, entonces la temperatura 1 es 100 grados. Ese es un dato, ¿no? Lo pones en Kelvin después, ¿no? Ya es un dato. Otro dato, el calor latente. Lo buscas en un libro, lo buscas en internet. ¿Te acuerdas de memoria cuál es la calor latente de oxidación del agua? 540 calorías por gramo. ¿Alguien se acuerda de eso? Bueno, no importa que no se acuerde porque igual lo buscamos en una tabla. Ya, lo buscamos. Pero quizás, para no demorarnos mucho, podemos buscarlo en internet, por favor. No por gramos, sino por mol. El calor latente de vaporización del agua en Joule por mol. En Joule por mol. A ver, por favor. Entonces, delta de H. $40.65 Joule por mol. Gracias. Listo, y con eso vamos y buscamos la respuesta. ¿Ya? Bien, entonces ahora sí, reemplazamos. Acá. Voy a escribir primero la ecuación antes de reemplazar. Así, es 1 sobre T. Ajá, kilo. Ah, kilo, sí, muchas gracias. Muchas gracias.
Sí, hacemos el reemplazo. A ver, tendríamos acá. Esta P es la presión atmosférica aquí, 540. Entonces, bueno, logaritmo. Este P1 es acá una atmósfera, o sea, 760 milímetros cúbicos. El calor latente, el medio que buscaron, mejor lo voy a poner así. Voy a poner así, porque, o sea, en Joule mol, porque voy a usar 8,3 Joule mol, todo por 1 sobre T menos 1 sobre 370. Y con este, y nos haría una respuesta, ¿no? O sea, podemos saber a qué temperatura hierve sea por el paso, por ejemplo, ¿no? Si alguien me ayuda, por favor, como para ver la consistencia, ¿no? O sea, ¿tiene sentido lo que debo hallar? ¿Qué me dice la ciencia, no? Debería hallar un número menor que 100 grados, ¿no? Y si no, algo hay que rehacer, algo está mal. Ya, 303 puntos. 86. Gracias. ¿Lo puedes pasar a Celsius? A Celsius lo puedes hacer restarle 2L3. Acá es 303,86. 86, ¿no? Ya, y si le restas, porque es Kelvin, ¿no? Ajá, Menos 273. 30. Sí, muy bajo. A mí me sale 363. ¿Así? Sí, pero... Ese es un dato más probable. A ver, 363 menos 270. 170. Así te sale 90. Mejor. 363, 54. voy a poner 5 y ese es 90, ¿no? Ajá. 90 más 5, sí. ¿Sí está bien? Sí, eso, ¿no? Eso sí, claro. Por eso, está bien, a veces calculamos y podemos equivocarnos en algo, pero siempre pensemos un poco. Si esta es una ciudad, es bien raro que en una ciudad la temperatura de evolución del agua alcance 30 grados. No es posible. En el monte, no, ni siquiera ahí, porque a veces llega a 60, algo así. No es bien difícil. Solamente en condiciones laboratorias no se puede lograr. ¿No? Por eso pones agua en un recipiente, le pones una campana de vacío, sacas el aire todo lo que puedas y la presión disminuye. Cuando la presión llegue a... ¿Cuánto tendría que ser la presión para que el agua hierva a 30? Mira. 31,8 milímetros de mercurio. Bien difícil. Nadie vive en esas condiciones. Habría muy poca cantidad de oxígeno. En cambio acá está entre ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? 90. Bueno. Por ahí, ¿no? Claro, la presión es 540, ¿no? Sí, tiene lógica, ¿no? Sí, sí. Sí, 540.
140 milímetros entre este y este. Y entre este y este está la respuesta. Sí, ya hay lógica, ¿no? Bueno, y justo aprovecho esto también para decir lo siguiente. Esas curvas de equilibrio tienen otro valor que es importante establecer. Y aquí lo voy a mencionar. Primero, hasta ahora hemos hablado de dos cosas, que esto nos orienta, nos dice. Punto número 1, nos da puntos de equilibrio de fases. Punto de equilibrio. Este es un punto de equilibrio, o sea, te da presión de equilibrio, temperatura de equilibrio, del equilibrio de fases líquido-gas. Igual pueden decir para este y para este. Pero también te da otras cosas. Esto, por ejemplo, ¿no? Temperatura de ebullición, temperaturas de sublimación, temperaturas de fusión, también te da. Y también hay un término que se usa aquí, que se llama presión de vapor. También te da presión de vapor. Por ejemplo, les escribo acá. Ejemplo. Así. ¿Cuál es la presión de vapor? Voy a poner agua porque es una clase conocida, pero igual lo pueden aplicar para cualquier otro líquido. ¿Cuál es la presión de vapor de H2O líquido a vamos a ver alguna temperatura. ¿Cuál es la presión de vapor del agua líquida? 350 kelvin. También sirve para eso. ¿Cómo sería gráficamente? Buscas 350, subes y lees. O sea, estás usando la misma curva. Por tanto, puedes usar la misma ecuación también. Usemos la ecuación. Ahora, logaritmo de P sobre, puedo usar el mismo P1 de acá. Ya, vamos a poner 760. Igual menos. Luego sigo usando los valores 40, 650. Vamos a 8,3. Aquí vamos a dar 1 sobre 50. Así. Pero mira que ahora estoy usando un término, presión de vapor, que eso también sirve para eso. O sea, mejor dicho, es la nomenclatura que se usa. Son nombres que se han establecido en termodinámica, el concepto de presión de vapor. Y a ver, por favor, me ayuda. A ver, si alguien lo puede calcular, por favor. A mí me sale 410.6. Ya. 410. Sí. 410.6. De repente podemos más o menos guiarnos de las tablas, porque las tablas que existen son datos experimentales. Esto se ha obtenido de la experiencia. Ya, entonces,
400 de la temperatura es 350, ¿no? Acá está en Celsius. Allá, 350 habría que pasarlo a Celsius. 7,7, ¿no? Ya, 7,7. A ver, como más 7,7 debe estar por acá, más pegado a 80. Entonces la respuesta debe estar más pegada a 355. Algo más. A mí me salió 320, no 68. A 320 sí es más razonable, ¿no? De repente es un problema de cálculo, porque le estaba- 320, ¿no? 320. Pero viene como el 7. ¿Sí? ¿Sí, no? Claro, pero es un poco difícil que uno encuentre lo razonable, porque a menos que no tenga la tabla, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es la presión de vapor? ¿Qué es la presión de vapor? ¿Cómo podríamos definir presión de vapor? En base a una temperatura 350 Kelvin, es un dato de acá, hemos buscado un punto acá. O sea, no lo hemos hecho gráficamente, sino analíticamente, pero en la gráfica sería así. En base a la temperatura hemos buscado un punto y le hemos leído acá. Entonces, ¿qué es la presión de vapor? Presionar a que se vaporice. La presión a la cual tiene que vaporizar en un sistema cerrado. Estamos hablando de equilibrio. Los equilibrios estrictamente se estudian en sistemas cerrados. Ese es un punto. En sistemas abiertos, el agua evapora prácticamente a cualquier temperatura. Si no, nuestra ropa no seca, ¿no? En la actualidad seca, pues no importa que estamos a 20 grados. ¿Por qué? Porque el agua de la tela evapora. O sea, el agua puede evaporar a 10 grados, a 5 grados. No, estamos hablando de sistemas cerrados, equilibrio. La presión de vapor es la presión a la cual el líquido está en equilibrio con su fase de vapor o su fase gaseosa a una determinada temperatura. Es una presión de equilibrio. La presión de vapor es una presión de equilibrio. Todo esto es de equilibrio, de fase. ¿Qué es la presión de vapor? Presión de equilibrio. Muchos textos lo definen de la siguiente manera. Dice, presión de vapor es la presión a la cual el líquido está en equilibrio con su fase gaseosa. Ahí yo tengo una discrepancia, porque para mí esto está incompleto. Presión de vapor no solamente de gas. Claro, ¿por qué le llaman presión de vapor? Porque una de las fases es esta, ¿no? Vapor. Pero observen que el vapor se extiende hasta acá. O sea que si tú buscas acá un punto de temperatura, subes acá y lees, eso también está leyendo presión de vapor. Así que la presión de vapor no está referida solamente a los líquidos. No solo los líquidos tienen presión de vapor, los sólidos también tienen presión de vapor. Pero creo que lo he definido. Bueno, si no lo he definido, sería bueno que lo defina. Ahí está. Miren que es la presión de vapor. Es la presión de la fase gaseosa. Claro, el que ejerce la presión es el gas, claro. Pero cuando está en equilibrio con la fase líquida. Así lo define, me decía, la mayoría de muchos textos. Sin embargo, ahí les pongo, por extensión también es la presión de la fase gaseosa cuando está en equilibrio con la fase sólida también. Así que es posible hablar de presión de vapor de sólidos, no solo de líquidos. Ya, entonces, eso es un tema que es bueno tenerlo presente desde el punto de vista conceptual. Así que nosotros podemos hallar
en esta curva, pues presiones de vapor, presión de vapor del sólido a cierta temperatura. Acá, esta parte de acá. También son presiones de vapor. También son presiones de vapor. Estas no pueden ser, porque ninguno es gas. Entonces, presión de vapor aquí y aquí. Las otras, estas otras son presiones son puntos de equilibrio, sí. Puntos de equilibrio también. Puntos de equilibrio también, o sea, presión, temperatura de equilibrio. Presiones, temperaturas de equilibrio, presiones, temperaturas de equilibrio. Todos, eso sí. Pero cuando quieres usar la palabra presión de vapor, solo le puedes aplicar a esta curva de acá, de sublimación, y a la curva de vaporización. No, esa es la palabra, el concepto de presión de vapor solo es aplicado a esas dos curvas, no a la de arriba. No tiene sentido, porque no tiene nada que ver con vapor. En el sólido, el vapor es líquido. Entonces, estamos mirando los alcances de... ¿no? ¿Cuál es la utilidad? Porque tiene bastante utilidad en realidad. Ahora, por eso es que tienen esta tabla. Observa. Mira el primer dato. Menos 10. Muchos dicen, pero menos 10, el agua, menos 10, nosotros cuando imaginemos agua menos 10, te imaginamos como un sólido, pero la temperatura es muy baja. Sí, pues, definitivamente no es temperatura. Y por eso es que existe la presión de vapor a menos 10 es 2,15. Entonces en la gráfica sería pues así, ¿no? A ver, el dato es menos 10 es 2,15 milímetros de mercurio. Menos 10 pues estaría por acá, este es 0. Menos 10 estaría por acá, ¿no? No está escala, vamos por acá, ¿no? Si tú subes acá y lees, sería el dato que hemos hace un rato dicho, 2,15 milímetros de mercurio. Sí, pues acá terminado. Ya. Así que, bien jóvenes, si el agua estuviese menos de 0 grados Celsius, podría ser líquido. Podría, por ejemplo, acá, de 0, me digo acá, podría ser líquido a esta temperatura. A ver si subo. Sí, a alta presión, exacto. Sí, es posible, a alta presión. Y tiene que ver con la pendiente. Esta de acá el agua es una cosa rara, ¿sí? Pendiente negativa. La mayoría, la gran mayoría, 99.99% de sustancias tiene esa curva para ver pendiente positiva. Y tiene que ver con una propiedad del agua relacionada con su estructura molecular. La estructura molecular del agua hace que al congelarse se expanda. El hielo crece. No se puede dejar un frasco que contenga agua en una botella de vidrio y encerrada, porque se va a reventar la botella, se va a romper por la expansión. Entonces, esa es una particularidad de eso, ¿no? Entonces, hay que lograr, o sea, si la temperatura está a menos de 0, podría estar como líquido, podría, pero a alta presión. Bien, a ver, ¿cómo se logra la alta presión? Vamos a ver, por ejemplo,
Los deportistas que hacen patinaje utilizan unos patines para volar la redundancia, pero que son como cuchillas, bien delgaditas. Entonces, el área que exponen es un área bien pequeña, ¿no? O sea, ¿qué presión ejerce una persona? No sé si alguna vez han leído por qué los cuchillos cortan tan fácilmente, por qué un bisturí corta tan fácilmente, por qué un cuchillo mal afilado es difícil de cortar. ¿Qué tiene que ver? El área de contacto. Tiene que ver el área de contacto. Los cuchillos muy afilados tienen poca área de contacto porque están muy afilados, es muy delgadita el metal en esa zona donde hace contacto con la carne, ¿no? Por ejemplo. Entonces estás hablando de la presión que ejerce la persona con la mano, que es una cierta fuerza, en un área muy pequeña. Matemáticamente vamos a hacer lo que tienes. Fuerza en un área muy pequeña, una gran presión. ¿Sí? Bien, entonces los patines tienen como cuchillas. La persona ejerce una cierta fuerza, vamos a poner por decir la fuerza que ejerce la masa de 60 kilogramos, dividido entre un área tan pequeña hace una presión muy grande. Entonces, la pista de patinaje está a menos de 0 grados. Todo es sólido. El patín no podría correr por ahí. De hecho, no hay cosa que corra, a menos que tenga un lubricante. ¿Y cuál es ese lubricante? Agua líquida. ¿De dónde sale el agua líquida? Si la temperatura está a menos 3, menos 4, ¿de dónde sale el agua líquida? De la presión que ejerce la persona, justo en esa área de contacto, se forma líquido, porque estás arriba, mira. ¿Estás a menos de 0? Sí. Pero mira dónde estás. La presión que ejerce la persona está arriba. Entonces logra pasar de hielo a agua líquida en la zona de contacto, que forma como un líquido lubricante, no es capaz de deslizarse, ¿no? Si no, había mucha fricción en la forma de deslizarse. Entonces, conocer digamos, estos aspectos es importante en ebullición, en gastronomía. Por ejemplo, ¿no? La cocción de los frijoles, de los arroz. Una teja es cosa más fácil, ¿no? Pero los frijoles no. Imagínate que vive en una zona donde el agua hierva a 90. Hay personas donde el agua hierva a menos 90, donde vive gente. Entonces es más difícil que el centro del alimento logre la temperatura deseada. Pero para que un alimento esté cocido, el centro del alimento debe lograr la temperatura de cocción. Cada alimento tiene su temperatura de cocción. Entonces es bien más difícil que llegue a esa temperatura. Entonces requiere más tiempo. Y ese es el principio de las ollas a presión. ¿Qué hace la olla a presión? No deja salir nada. Tapa herméticamente. Como tapas herméticamente, el agua de los alimentos libera vapor, pero no tiene cómo salir. Entonces la presión encima del alimento empieza a aumentar. Si la presión aumenta, ¿hasta cuánto aumenta? 1.5 atmósferas, 1.8 atmósferas, ya estás más arriba ya. La temperatura de ebullición también aumenta. Entonces en las ollas a presión, la temperatura de ebullición es 120 grados, 125. Imagina lo que eso conlleva, ¿no? A que la cocción del alimento sea a veces en la mitad del tiempo. No sé si habrán hecho la prueba, pero se ahorra y se ahorra bastante energía. Entonces, muchas cosas como esta, la destilación, por ejemplo, el tema de la destilación. La destilación tiene que ver con las fases. La destilación tiene que ver con equilibrios, líquido, vapor. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos y ya no hablamos de un líquido, sino de dos líquidos mezclados? ¿A qué temperatura llega una mezcla de dos líquidos?
tendrá que ver con su presión de vapor. Entonces, con el aroma de un líquido deberá figurar como que cambia, ¿no? A ver. Pero no tanto, ¿ah? Los principios están en acá. A ver. Por acá en la plataforma Moodle hay ejercicios resueltos sobre este tema. El siguiente tema es el equilibrio de fases de dos líquidos volátiles. Dos líquidos. De dos, no, binario, dos. Ahora hay equilibrio de 3, sí. De 4, de 5, sí. Volátil o no volátil, todo hay. Todo. Este es un primer curso de física, no se puede avanzar tanto, pero todo existe. Todo es estudiado. Entonces voy a seguir hablando de la presión de vapor y continúo hablando de una sustancia pura, o sea, monocomponente todavía. Monocomponente. ¿Cómo es que se concibe físicamente esto de la presión de vapor? Dice, suponga que no hay moléculas en la fase gaseosa. Es un líquido y hagamos la suposición de que acá aún no hay nada. Está vacío. Y vamos a llamarle el tiempo cero. Entonces, en ese tiempo cero no hay vapor. Y acá está colocado un manómetro diferencial. ¿Qué podría ser un manómetro de mercurio, por ejemplo, no? Bien, los sistemas tienen el equilibrio de manera natural, siempre. Por un tema de energía libre de Gibbs, siempre tienen el equilibrio. Este sistema también, así como una reacción química, siempre tiene el equilibrio, igual que los sistemas de fase, también tienen el equilibrio. Este va a tender hacia el equilibrio. ¿Y qué va a pasar después de un cierto tiempo? No estoy hablando de cinética, no estoy diciendo cuántos minutos ni horas, pero de todas maneras va a llegar a un equilibrio. En el equilibrio, ¿qué cosa físicamente podríamos observar? Un líquido, fase de vapor. Desde el punto de vista de la energía de Gibbs, podríamos decir aquí la energía de Gibbs, o energía libre. La energía libre del líquido se ha igualado a la energía libre del vapor. O sea, delta de qué? Cero. Equilibrio, delta de qué cero. Igual que en reacciones químicas. ¿Qué más podríamos decir, pero desde el punto de vista de la cinética? Que no es nuestro tema, pero puedo mencionar. En esta condición, la velocidad de evaporación se ha igualado a la velocidad de condensación. También se puede decir desde el punto de vista de la cinética. También vale eso. Y en esas circunstancias, ¿qué se observaría si partiste de aquí? Observarías que el manómetro diferencial se ha movido. Y a esa diferencia del líquido manométrico le llaman la presión de vapor. Observa que en este gráfico, este de acá arriba está cerrado porque hay manómetros abiertos. Es un manómetro cerrado. Esta parte está en contacto con esto. La fase encima, digamos el espacio encima del líquido. Pero estamos suponiendo que la presión del vapor es cero, de que no hay moléculas acá. Entonces, la presión de este es cero y significa que acá también hay vacío. Acá hay vacío. Si no, habría un desnivel, si tuviese algo. Luego se desnivela y por lo tanto, esta parte de acá, en milímetros de mercurio, si este fuese mercurio, sería la presión de vapor. ¿Qué traducido sería lo siguiente? Sería la presión que ejerce este vapor cuando está en equilibrio con su fase libre. Por definición. Entonces,
Esto es lo que se denomina, pues, acá está escrito, ¿no? La presión de la forma. Es la presión de la fase gaseosa cuando está en equilibrio con su fase. ¿Ya? Ahora pensemos en lo siguiente. Ya en una sustancia, sino en dos. Por ejemplo, benceno con tolueno. Que aquí haya benceno con tolueno. Mezclados, son dos líquidos. Son dos líquidos volátiles. Mezclados. Tiempo cero. Igualito así. ¿Cómo se imaginan esto para benceno tolueno? ¿Cómo se imaginan el equilibrio si es que fuese benceno tolueno? ¿Qué creen que habría en la fase gaseosa? Un dato, benceno es un poco más volátil que tolueno. O si no, conocido ya, sustancias conocidas, alcohol y agua. Alcohol y agua. Ya, alcohol y agua. ¿Qué piensan que sería eso? Alcohol, ¿por qué no volátil, no? ¿Y por qué no los dos? ¿Acaso el otro no es volátil? El agua también es volátil. Lo que pasa es que es el menos volátil, eso sí. El agua es menos volátil que el alcohol, es verdad. Pero los dos son volátiles. Si los dos son volátiles, lo que esperas, lo que vas a esperar es que en esta zona de acá tengas también de los dos. Solo tendrías de uno cuando la mezcla fuese de un volátil con un no volátil. Por ejemplo, agua con sal. Agua con sal. ¿Qué habría acá cuando llegue el equilibrio? Solo agua. Imposible que haya sal. Sal de cocina. Imposible. Compuesto iónico y difícil que pase por las gaseosas. No pasa. Ya. Ahora, hay líquidos poco volátiles que casi no tienen mucha volatilidad. Por ejemplo, glicerina. Si fuese una mezcla agua-glicerina, acá prácticamente habría solo vapor de glicerina, no sé, de repente 0.01%. Puede ser. Ya. Y bueno, y para terminar, porque solamente es una introducción a algo fácil, que es lo que haremos en la siguiente clase, ¿eh? Algo fácil, pero solamente para terminar. Si aquí fuese una mezcla de agua y alcohol de el 70%, acá en esta fase gaseosa, ¿qué habría? Ya hemos dicho lo que habría, ¿eh? Pero ¿qué porcentaje tienen ustedes? No van a dar un número, pero sí es mayor que 70, menor que 70, ¿no? A ver, aquí agua y también aquí dentro. Sí. Ahora dígame, ¿qué piensan del alcohol? Igual, misma composición, 70-30. Alcohol es más volátil. Alcohol acá decía 30, ¿no? De repente acá es un número inventado, pero tiene que ser mayor que mayor. O sea, están los dos. Pero el alcohol al ser más volátil, pues está presente en una condición superior a la que tendría en la fase líquida. Y ese es el principio de la destilación. Por eso es que se puede destilar, se puede ir separando para hacer todo eso. Ya, pero es solamente la parte introductoria, ¿no? Aquí ya veremos en la siguiente clase qué pasa con los átomos. Gracias, jóvenes.